Miaco Pérez, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Pues bien. Radiante, bien. como siempre. Sí. Radiante, ahí en la brecha. Carmiaco, empezamos con la atención puesta en la actualidad. ¿Qué pasa? Bueno, aquí en Canarias parece que todo pase por la inmigración, por las personas migrantes. Hay muchísimos más temas y mucho más preocupantes, porque eso no deja de ser un botón de la actualidad, ¿no? Es mucho más. Pero ¿cómo estás viendo todo tirarse, lo digo claramente, tirarse los negros a la cabeza y esquivarlos que no le caigan a nadie? Sí, bueno, lo veo preocupante precisamente por la utilización partidaria, no política, porque el problema es que no se hace en política. Claro, claro. Sino por la utilización partidaria que se está haciendo de este tema. Digo partidaria porque se trata de ocultar otros temas muy candentes en Canarias que tenemos, en los cuales no se ha dado ningún paso significativo, ¿no? Tenemos los problemas de la vivienda, que cada día son más angustiosos para todo el mundo y para todas las edades. Tenemos los problemas medioambientales, seguimos ahí con emisarios echando toda la porquería en nuestros mares y nosotros comiéndonos esos peces, esos pescados, ¿no? Y bañándonos en estos mares, además ofreciéndolos como grandes, ¿no? Un spa con todos los nutrientes. Exacto, sí. Tenemos los problemas fundamentales y básicos, estructurales de la pobreza. Sí, estamos a la cabeza de las comunidades, bueno, a la cabeza con otras comunidades con el tema de la pobreza, y a pesar de los buenos resultados económicos que nos dicen que existen, la gente de a pie no ve esos resultados, ¿no? Seguimos con la mayoría de la clase trabajadora bajo la pobreza, con salarios mínimos interprofesionales que no te dan para vivir y menos afrontar carestía de la vida, porque recordemos que sigue subiendo la cesta de la compra, que sigue subiendo la luz, que tenemos problemas graves, ¿no? Y sin embargo parece como que la única urgencia es la de las pateras que nos llegan y porque el resto de los migrantes parece que no es preocupante. De hecho, hemos oído estos días cómo se ha pedido que para los nacionales de un país se les pueda dar inmediatamente los papeles y los papeles para trabajar, ¿no? Y sin embargo tenemos a otros colectivos como los saharauis que están siendo expulsados y no se les está dando ni siquiera el asilo, a pesar de ver cómo son reprimidos por un Estado marroquí, que incluso utiliza la fuerza bruta para impedir los saltos de la valla, como hemos visto también estos días, ¿no? Es decir, las únicas medidas que estamos viendo son medidas para unos sí y para otros no. No entendemos por qué. Si es por el color de la piel, si es por la lengua que utiliza, o simplemente es porque somos racistas. Yo creo que ese es el resumen, ¿no? Racista. Sí. No creo que sea por que otro. No veo otra explicación. Ayer mismo hablaba, no recuerdo ahora con quién, entrevistaba y decía, a ver, que con la guerra de Rumanía llegaron a España 3.500 menores no acompañados. Y se pelearon las comunidades por acogerlos, iban a buscarlos al aeropuerto. Efectivamente. ¿Por qué? Porque son rubitos con los ojos azules. Ay, qué bonito es, qué blanquito. Y el otro no. O el otro es bonito cuando es chiquitito porque es graciosillo y cuando ya tiene un par de años ya lo vemos como un esclavo. Sí, no, efectivamente, y además se hacen estas cosas sin pensar tampoco en el futuro, ¿no? Porque también sabemos de muchas familias ucranianas que están viviendo ahora mismo en la calle. Porque se les ofreció el oro y el moro y al final... Claro, los queda bien, ¿no? De entrada para la foto. Ni el oro ni el moro, ¿no? Es decir que... Vaya, una frase acabo de decir, el oro y el moro, ¿no? No, pero está bien. Pero bueno, pasa que el moro a veces no tiene ni oro. Exacto, ¿no? Pero bueno, pues ocurrió eso, ¿no? Y ahora estamos en las mismas, ¿no? Es decir, ahora estamos... Canarias ha sido siempre un lugar de
de migraciones, ¿no? Tanto hacia afuera como hacia adentro. Hemos recibido pateras de hace muchísimos años, con sus altos y sus bajos. Yo creo que hemos tenido tiempo suficiente de experiencias para aprender, para estar preparadas y para aceptarles y buscarles los mecanismos de integración y de inclusividad que necesitan, ¿no? Que muchas de esas personas lo que van es a reunificarse con sus familias en otros lugares, que ni siquiera se quedan aquí, ¿no? Y que sí tenemos un número alto con respecto al cupo que se dieron de migrantes, vale, es verdad, ¿no? Pero hemos tenido tiempo de prepararnos para poder atenderles perfectamente. ¿Que eso indica un problema para admitirlos en los centros educativos? No lo entiendo. No lo entiendo cuando venimos cerrando colegios y venimos cerrando institutos. Porque no tenemos niños. Entonces, ¿cuál es el problema? No cierre ustedes esos institutos. Acéptenlo. Plantéense que son niños canarios. ¿Por qué no son niños canarios? Niños y niñas canarios. ¿Por qué no lo son? Si es que han llegado a nuestras tierras menores no acompañados, les tenemos que dar inmediatamente la nacionalidad y les tenemos que considerar como niños y niñas canarios. Y les tenemos que dar las mismas ayudas, les tenemos que dar, porque son el futuro que posiblemente tenga Canarias, una parte de su población vaya a ser un migrante, como lo está haciendo. Pero hace referencia a que se queden todos aquí. ¿Por qué no? ¿Y los que están por llegar? Si llegan, como claro, se dice en la cifra, hasta... Cuando yo digo que 6.000 niños en toda Canarias, para que una se población quede, de 2 millones no y es largo. No estoy diciendo que no se repartan, ¿no? Indudablemente, porque van a seguir llegando, habrá que seguir. Pero cuando estamos hablando de despoblación de un montón de lugares, cuando estamos hablando de que no existe demografía, ¿por qué no aceptamos, tanto en Canarias como en el resto del Estado, eso? ¿Por qué esos cupos son los que hay que poner y no pueden ser mayores? ¿Por qué me dicen a mí que en Andalucía solamente pueden estar 200 niños? ¿Por qué? ¿Por qué esa cantidad? Sí, es más grande. ¿Por qué esa cantidad? ¿Quién ha puesto esas cantidades? ¿Por qué no se sientan a debatir que efectivamente todos estos niños nos van a cubrir esas necesidades demográficas? Porque egoístamente hablando, las pensiones del futuro. Egoístamente hablando. Aquí. Aparte de lo humano, ¿no? Aparte de lo humano, porque son niños y niñas. Son niños y niñas. ¿Qué diferencia tienen con el niño y niña que me cruzo yo, que tuvo la vecina? ¿Qué diferencia tiene? La gran diferencia no es su piel, la gran diferencia es que viene sin acompañamiento, que está solo y sola en este mundo, que ha venido sin nadie o que lo ha perdido en la travesía. Esa es la gran diferencia. ¿Dejamos de ser humanos? ¿Dejamos de atenderles? Siempre somos groseros con el más débil. Y además siempre pidiéndoles papeles, ¿no? O sea, lo que ha hecho el gobierno canario, yo no defiendo el para protocolo nada que presentaron. El protocolo que dice que primero tiene que tener papeles, que primero tiene que pasar por la policía. Un niño de 3 años tiene que pasar primero por la policía que lo identifique como niño o niña. Y en ese trayecto, ¿quién le atiende? ¿Quién le atiende? ¿La policía? ¿La policía está para eso? ¿O tiene que estar el gobierno autónomo con sus servicios sociales, con esos niños, de nada más llegar? Es que para mí esas medidas no son de presión, esas medidas son inhumanas y son la forma de seguir haciendo el juego, ¿no?, a los partidos políticos para sustentarse en el poder, así claramente lo digo, no tiene otra. Yo creo que el presidente de Canarias está jugando a que a lo mejor se cae del sillón porque su socio no le apoye, ¿no? Y están jugando a eso. Hoy digo A y mañana digo B. La verdad que ha sido un cambio importante en poco tiempo de verlo reunido con Ángel Víctor, ministro, expresidente del Gobierno de Canarias, intentando
esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. A él no le he entrevistado, pero a Cristina Valido sí, de cómo hablaba, cómo iban a apoyar eso. Y ese cambio, ese giro sustancial de repente, ¿no? De pasar de escuchar a Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, de decir, pase lo que pase, hay que conseguir que se apruebe y que se apoye esto, a ver ese giro ahora. De ayer le escuchábamos en todos los medios nacionales cómo se dirigía al Gobierno del Estado como un matón de colegio. Sí, es que un cambio importante. Por eso digo que no hay política y no son políticos. Quienes no hacen políticas no son políticos. No sé qué nombre darles, pero no son políticos. Están ahí jugando a ser políticos, pero no lo son. Porque ser político es buscar soluciones. Y ni ir de matones, ni ir tal, sino sentarte, plantear propuestas. Tanto unos como otros, ¿eh? Todos. Plantear propuestas, y esas propuestas pueden ser a lo mejor de parche, pero son propuestas, por lo menos plantea propuestas. El problema es que no hay propuestas. El problema es que es como yo te atravieso el pie mañana, y en función de eso pienso. Y así no se puede hacer política. A veces tengo la sensación de que esperan que sea la sociedad la que dé el primer paso, en un sentido o en otro. Y después decir, ves, lo estábamos advirtiendo. A veces tengo la sensación que tirarse, y cuando digo tirarse los negros, pues si fueran alemanes dirían alemanes, pero como ahí vienen en conjunto de todas las nacionalidades de las que huyen, pues digo, y además que son negros, o sea, tampoco vamos a entrar ahora en tonterías con el tono. Da la sensación que mientras nos entretienen con eso, es como un poco presionando cada vez más la calle, ¿no? Esa olla a presión entre los miedos que nos meten unos por un lado, las salvajadas que nos meten otros en la cabeza por otro, y en medio esa gente frágil, y digo frágil, pues no tienen nada, están ahí, uno los ve tirados en la calle y tirados, que esa es otra, Carmiago, menores que se supone que están bajo el amparo de los servicios del Gobierno de Canarias. Yo no sé qué hace una criatura de 10, 11 años vagando por las calles desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Si fuera un nacional, enseguida percibirían a la familia. Sí. Bueno, yo no sé si los menores realmente están en la calle. Yo los he visto. Menores, no lo sé. Porque suele que estar en los centros, ¿no? Y no sé. Es verdad que también tienen derecho a salir, a divertirse. Sí, pero en horas de escolaridad, porque a mí claro, me obligaba. no, yo estoy hablando de eso. Sí. En horas donde a cualquier niño se le obliga a estar en un centro educativo. Sí. Los ves vagando por las calles, las principales calles, pidiendo. Precisamente por esa parte de que no se les integra inmediatamente en el sistema educativo. Hasta que no se le llegan los resultados de que efectivamente son menores, y hasta que no se les puede integrar, están ahí efectivamente, ¿no? Porque no hay planes concretos con respecto a eso. Tampoco las tienen las ONGs que están llevando. No, yo hago referencia a las ONG, que son las que cobran, las que se quedan, ¿dónde va el dinero? ¿Qué hacen con ellos? No tienen, ellos dicen y ellas dicen que están saturados y tal, pero claro, vuelvo a repetir, tenemos un montón de experiencia. También quiero recordar que los menores en centros de acogida no son solo los que vienen en patera. Tenemos niños de aquí, de todas las 1.700 menores hay que no sean los que vienen en patera. Que no sean. Entonces, esos niños están igual, porque yo he sido maestra y he tenido niños de centros de acogida, y bueno, la situación deja mucho que desear. La situación deja mucho que desear. No es la atención que realmente necesita una infancia, ¿no? Y además una infancia complicada, una infancia que ha pasado por cosas que no han pasado los demás, ¿no? Los que nos vienen, porque como vienen lo que han pasado en sus sitios de origen y en el trayecto migratorio, ¿no? Y los de aquí, pues las situaciones de abandono familiares, de vivir en las calles, etcétera, ¿no? Es decir, han vivido situaciones muy complicadas que no exigen cuidadores o educadores sencillos, exigen personal muy preparado. Pero se destina dinero a eso.
Claro, suficiente. Ahí tienen que hablar las ONG, si les es suficiente ese dinero o no, o hay que dedicar más. Formación, yo creo que hace falta más especialistas en eso. No quiero decir con esto que la gente que está trabajando ahí no esté dando todo lo que tenga que dar, indudablemente, pero a lo mejor no son lo suficientes, a lo mejor les hace falta más recursos humanos, ¿no? Y les hacen a lo mejor falta una mayor conexión con los centros escolares, les hace falta también una mayor conexión con centros culturales que puedan, centros deportivos que puedan hacer una labor con toda esa infancia, ¿no? Como si estuvieran en una familia, ¿no? Y yo creo que hay que debatir mucho sobre esto. No se debate sobre esto, puede que a lo mejor se debata en círculos muy cerrados, pero como sociedad no estamos debatiendo sobre esa cantidad de niños, ya sean migrantes, ya sean nacidos aquí o nacidos en otras nacionalidades, ¿no? Pero que tengan nacionalidad ya española, ¿no? Lo que sí sabemos que son niños tutelados por el gobierno de Canarias, en cuanto dejan de ser tutelados, se quedan en una situación penosa. Ese es el otro penosa, problema. Porque no se ha dedicado todos los recursos que se debería, no se les ha formado como se les debería de formar y se quedan en situación de calle con 18 años, que son niños. Son niños con 18 años, no tenemos nada más que ver que estarían con un problema de muchos de ellos todavía, porque a lo mejor han llegado mayorcitos, ¿no? Con un problema de lenguaje, ¿no? Que no se pueden buscar la vida bien porque no entienden o no son entendidos, con falta de formación porque estarían con nuestro sistema estarían terminando un bachillerato, pero sí, que no lo habrán terminado, puesto que no han podido seguramente estudiarlo, sin nada, absolutamente sin nada. Yo creo que la protección tendría que continuar, ¿no? a esas personas. ¿Por qué? Porque no podemos seguir permitiéndonos el lujo de mirar para otro lado cuando les vemos en la calle. Y porque después no nos podemos quejar si intentan buscarse la vida con cualquier forma y que llega cualquiera y les convence pues para cualquier cosa, ¿no? Es que incluso estando dentro de algunos centros tutelados también les convencen para hacer cosas que no deberían. Sí. O los casos que hemos tenido en los centros tutelados de dedicar a pornografías y a explotación recientemente sexual, ¿no? Tenemos uno ahora mismo, ¿no? Uno muy grave. Me siempre pusieron los pelos de punta, la verdad, porque me he preguntado que cuántos niños y niñas habrán pasado. Hacemos referencia por sus manos, ¿no? Al psicólogo que se encargaba precisamente de estos menores que están en situaciones difíciles y ha sido detenido recientemente por corrupción sexual de menores. Sí, efectivamente. Y bueno, ahí tenemos otra de las salidas que pueden tener ellos y ellas, ¿no? A cada 2 por 3 nos hablan del aumento de, ¿no? Con los bulos estos, el aumento de la criminalidad, ¿no? Y tal. Ay, al respecto decir una cosa, anternoche en la madrugada fue asaltado un restaurante en Guía de Isora con uno de los atacantes fallecido, el otro está herido pero en búsqueda y captura. Los 2 dueños fallecidos, decir que quien echaba la culpa, ¿no?, en la inmigración, sí es inmigración, pero es latinoamericana. Hasta ahí, ¿no? Se sabe, no son de los cayucos y pateras. Sí. Pero incluso ahí, ¿no? Ahí vemos, bueno, ese sur habría que analizarlo mucho, ¿no? Porque también se ha introducido mucho dinero con mafia, y habría que verlo. Pero fundamentalmente eso, ¿no? Ocurre muchas veces que cuando no logramos hacer bien la integración y no logramos hacer bien la integración es porque los dejamos en la calle, ¿no? Pues ocurren este tipo de sucesos, ¿no? Pero la gente se queja de que ocurran, pero no vemos las causas de por qué ocurren, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener el debate y no en posturas que son, digamos, aprovechadas
como las van a aprovechar ahora, ¿no? De otra vez, que están otra vez a las vueltas de volver a manifestarse de nuevo con toda esta historia, ¿no? Pues no debemos de dejarle esas posibilidades, ¿no? Sino realmente proponer políticas que permitan a toda la migración, si se van a quedar aquí, que puedan ser parte, como somos nosotras y nosotros, de nuestra sociedad, y que se integren con todas, con las buenas y con las malas. Que se vigile el dinero público, porque yo digo, claro, si el dinero público va a la formación de esos pequeños y pequeñas, que se vigile que realmente están recibiendo esa formación. No sí, que están sí. por ahí deambulando. Exacto. Y van a la hora de comer. Exacto. Carmiaco, que nos quedamos sin tiempo. Sí. Empezamos a hablar de inmigración y vamos a hablar de presupuestos, de pensiones el próximo martes. El próximo martes volveremos, sí. Carmiaco Pérez, mil gracias por estar con nosotros. Muchas siempre. Gracias a ti. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.